Bueno, a las 16:37 estamos en diálogo con Alberto Pate. Él es vicepresidente de la Asociación de Productores Fruta y Hortícolas en la región. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Martín López Lastra le saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas A vos y a tardes. toda la audiencia. Bueno, muchas ¿Podría gracias. hablar un poquito más fuerte porque apenas se te Bueno, escucha, lo único? vamos a hablar más fuerte. ¿Ahí me escucha bien? Ahora sí. Bueno, el problema era la garganta de quien habla acá. No es la técnica de la radio. No le echemos la culpa al Ah, operador. y Alberto, bueno, bueno. es el frío, es el frío. También es el frío. Gracias por ayudarme en las excusas. Sí. Alberto, siempre que hablamos hablamos de economía, hablamos de alimentos. Inevitable hablar justamente de los alimentos como frutas y hortalizas, en lo que es una de las zonas de producción más importantes del país. Una primera explicación de por qué hay tantos altibajos en el tema de los precios, sobre todo de algunas hortalizas emblemáticas como tomate, lechuga y demás. Bueno, es una pregunta bastante o muy importante, pero es medio difícil a veces de explicarla. Ujú. ¿Por qué estos altos y bajos, como recién lo decías vos? El tema pasa todo, a ver, ¿cómo podría empezar diciendo? En primer lugar, por ejemplo, el tomate, que hablamos de este producto en particular, ¿no es cierto? El tomate, si bien hay qué sé yo, en La Plata debe haber ahora en total, en el Gran La Plata debe haber 10.000 productores chiquititos, medianos y grandes. Ujú. Pero el tomate está en manos de muy pocos productores. No es como la lechuga, otra cosa, o Mm. otras verduras de hoja que prácticamente la hacen el total de los productores. El tomate está más vale en manos de los grandes productores y los pequeños le siguen, pero en menos proporción, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente se hacen dos cosechas al año ahora. La primera y después el interplanting, que se le dice, que sobre la misma tierra ya, fumigada, curada, abonada, se le hace la segunda plantación. En uno de los, por ejemplo, de los temas, en el intermedio ese, que se termina la primera cosecha, hasta que venga la segunda cosecha, ahí queda un vacío enorme de un mes y medio como mínimo, Mm. que ahí casi todos los años pasa el mismo problema. Mm. Uno de los temas, tanto. Después otro de los temas es porque no siempre usted puede plantar. Hola, ¿se escucha, no? Sí, se escucha muy bien, Alberto. Ah, otro de los temas, que las producciones no son siempre iguales, porque usted puede plantar, qué sé yo, una hectárea de tomate pensando que vas a sacar, un ejemplo, 100.000 kilos, y Sí. tal vez sacaste 50. ¿Por qué? Porque falló la producción, porque le agarró qué sé yo, un virus, Llovió que pasa, mucho, granizo, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? sí, pero aparte de los factores, también hay factores como que fueran naturales, que un año viene bien, otra cosecha no viene bien, o le agarra, vuelvo a repetir, una plaga X El y pulgón, no esas cosas, rinde, ¿no? Sí. o un golpe de calor, o un golpe de, bueno, algo que siempre en la floración, porque este año, por ejemplo, Sí. este año cuando hizo esos 40 y pico de grados, Mm. se habrá perdido fácilmente el 50% de la floración de aquella temporada se perdió. Entonces, obviamente que después todo ese caudal falta en el mercado. Claro. Esto es oferta y demanda, es así. Si achica la Y eso, oferta, y va a estar claro, más como es caro. oferta y demanda, el tema yo al menos pienso siempre lo mismo. Lo que pasa es que habría que tener, porque vuelvo a repetir, yo dije que hay 10.000 productores, pero se necesitaría más tomate, Mm. más morrón, porque fíjate que el morrón también fue un producto que hubo momentos que valió mucha plata. Sí, Y totalmente. bueno, y uno se tiene que poner en el lugar del consumidor. Claro, Porque a mí, por supuesto, a mí me convendría que valga siempre, pero no es la razón que valga siempre, porque también tenemos que pensar en el que lo va a comer el producto, que lo pueda comprar. claro. Entonces tiene que haber más producción. No se dan las condiciones en esta bendita Argentina Mm. para que haya más producción. Y en el último caso, si sobra,
si sobraría, porque también puede pasar eso, que sobre y bueno, y valga muy barato y ya no, ni siquiera cubrir los costos. Y bueno, tendría que haber, en La Plata no hay todavía eso, se ha trabajado mucho, pero todavía no se pudo lograr la industrialización de esos productos cuando en un año, por ejemplo, que sobraría. A eso iba, Alberto, justamente, que la otra vez charlábamos en algún encuentro sobre este tema de el famoso valor agregado y en un lugar tan emblemático como el Gran La Plata, uno imagina también siguiendo el cordón hasta Varela y demás, que hay tanta oferta que no puede haber valor agregado e industrialización. Por ejemplo, en La Plata tenemos parques industriales y demás que cueste tanto, ¿no? Darle valor agregado a algunas hortalizas. Claro, bueno, ahí está, ahí vos lo estás diciendo. Tendría que lograrse algún día, yo sueño al menos, sueño que eso algún día ocurra. Y vos dijiste algo importantísimo recién. Hay tantos parques industriales, por ejemplo, hace unos 7 años atrás, 8 por ahí, en el mercado de La Plata, o mejor dicho, el municipio de La Plata, había ofrecido una parte dentro del mismísimo mercado. ¿Por qué? No es fácil pensar que un productor puede hacer un establecimiento, puede haber algunos, pero no tantos, porque no hay gente con tanta plata. Claro. Entonces, bueno, el mercado de La Plata ofrecía un lugar para que se haga un estilo cooperativo. Bueno, había que buscarle la vuelta para que se pueda elaborar los productos cuanto sobren. Claro. Sí, con tantas cooperativas, es verdad. Ahí me parece que debe haber un problema de salubridad, de cenaza, de temas de higiene y esas cosas, por ahí no le encuentran la vuelta, ¿no? No sé si sí, puede ser algo de eso, pero no es tan así. El tema que también un poco no tenemos que autoculpar a los productores. Hoy me olvidé el nombre. Martín, Dios mío, Martín. Sí. Un poco no tenemos que autoculpar también los productores, porque somos medio reacios, yo no, pero me incorporo. Somos medio reacios de reunirnos, porque tendría que ser eso, hacerlo en sociedad, no se puede, una persona sola, no es fácil armar, vuelvo a repetir, una empresa de esa índole. Claro. Entonces tiene que ser asociaciones, cooperativas, y siempre con el apoyo de los gobiernos de turno, ¿no? Claro, totalmente. Alberto, usted decía que por ahí hace falta más productores. ¿Para cuánta gente habría más trabajo con el tema frutícola? No, pero tal vez me expliqué mal, ¿eh? No es que digo que más productores, lo que quise decir, que tendría que haber más productores que siempre, por ejemplo, ya que hablamos de tomate, que siempre el que más cuesta y que más común, porque todos nos gusta el tomate. Sí. Tendría que haber más productores que planten tomate, por ejemplo, más productores que planten morrones. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? No es el tema que el gobierno le tenga que dar plata, no, bajo ningún punto de vista. El tema que hay que hacer políticas y además, no sé si, a ver cómo te lo puedo explicar. Por eso las asociaciones, las instituciones, son las que deberían bregar para la unión de los productores, para saber aproximadamente, tener estadísticas en definitiva. Bueno, este año cuánto tomate hay sembrado. En realidad no se sabe nada, Martín. No tenemos, nosotros tenemos algo por el aire, pero no se sabe exacto qué es lo que se siembra en La Plata. No debería costar mucho sentarse a armar. ¿Cómo? Que no debería costar mucho hacer cuentas con eso, digamos, hacer estadística de cuánto tenemos. Sería muy valiosa la información esa, me parece a mí. Pero ni hablar, claro que sí. Yo vivo repitiendo eso. Hasta que no se pueda lograr eso, hasta que no se logre eso, que tenemos que saber, hay que saber qué cantidad más o menos de tomates se necesitarían, cuál es si se necesita más lechuga, si se necesita más rabanito, que yo digo algo por decir. Sí. Pero no hay forma todavía de poder ponernos de acuerdo para armar esa estadística, hacer esa estadística todos los años de lo que se necesita. Claro. Bueno, tarea para el hogar que vamos a estar bienvenido, ¿no? Que usted lo vuelque acá en este programa porque queda como una necesidad planteada, habiendo tanta masa crítica de facultades, de institutos y demás,
que alguien se ponga las pilas con esto, ¿no? Sería una información muy valiosa. Alberto, le agradezco De Sí, cualquier manera, perdóname, otro segundo más te robo. sí, De sí. cualquier manera, siempre tengo que decir que el Estado y la facultad, la universidad, siempre estuvieron al lado nuestro. Lo que pasa es que Ajá. por eso me autoculpé yo. Es decir, yo le he hecho la culpa más a nosotros mismos y no a la parte estatal, ¿eh? No, está bien, está bien. Bueno, pero un día vamos a ver cómo se redondea eso, ¿eh? Así que es muy Dale, interesante el cuando tema. quiera ¿Cómo no? lo charlamos y lo Seguro. que ustedes hacen en promover esto y sacarlo al aire es importante para ir metiéndolo en una forma de decir, ¿no? En la cabeza inclusive del consumidor, que sepa cuál es el tema, ¿no? Aparte de otra cosa, saber esto que nos cuenta del tema de por qué sube o baja el precio de algún producto y demás por cuestiones desde climáticas hasta otras cuestiones, yo creo que el consumidor, bienvenida esa información. Así Por no se eso que te digo. sorprende, digamos, cuando va a la verdulería o a esos lugares. Exactamente, por eso te dije que es muy valioso lo que hacen ustedes. Yo les Bueno, agradezco. bueno, muchas gracias, Alberto. No va a faltar la oportunidad de volver a contactarnos. Le A agradezco muchísimo. disposición de ustedes, ¿eh? Perfecto, Alberto Pate, vicepresidente de la Asociación de Productores Fruti Hortícolas aquí